Hablamos, un podcast de Atendis. Llegamos al ecuador de la primera temporada de este podcast con el tema que le da sentido, el de la comunicación entre generaciones, entre las 3 generaciones de la comunidad educativa de los colegios Grazalema y Guadalete del Puerto de Santa María, que hemos sentado a la mesa de debate encarnadas en profesores, alumnos y abuelos. Sobre conflictos generacionales, pero también sobre entendimiento, sobre convivencia familiar, vamos a escuchar pronunciarse a Antonio, Blanca, Pablo, Paco, Ana, Begoña, Miguel y María. A todos ellos les planteamos cuestiones como: ¿los conflictos intergeneracionales están ligados al ritmo madurativo? ¿Qué relación hay entre un conflicto padre-hijos y la autoestima de ese hijo? ¿Asumimos los adultos la distancia de edad, mentalidad y ritmo vital respecto de los jóvenes? ¿A qué se debe comúnmente la rebeldía de los hijos? ¿Podemos o debemos exigir a los jóvenes la flexibilidad y adaptabilidad que se nos pide a los adultos? ¿Hay que resignarse a la existencia de conflictos intergeneracionales o bien se pueden prevenir o incluso evitar? ¿La resolución de conflictos es solo una tarea para los padres o bien hay que lograr que sea también tarea de los hijos? ¿Educamos a los hijos en el respeto y valoración a los mayores? Y antes de empezar ya había varias ideas flotando en la atmósfera de la sesión que estaba claro que tardarían muy poco en posarse sobre la mesa. Una de ellas era precisamente la del respeto a los mayores. Sí, en el aula, sí, entendemos que la autoridad la tienes per se, o deberías tenerla per se porque eres profesor, igual que la tiene un policía, igual que la tiene un juez, ¿no? Pero luego sí es verdad que el respeto tienes que ganártelo, es decir, la autoridad puedes ejercerla por medio de eso, ¿no? De la propia autoridad, de un régimen que tengas en clase autoritario o que tengas el monopolio de lo que allí ocurre. Pero el respeto sí tienes que ganártelo, y el respeto en muchas situaciones va en saber gestionar la libertad de los niños también. Y en esa actuación que haces como docente es donde ellos copian, es decir, cómo me tratan a mí, es decir, me tienen en cuenta mi palabra, no me lo tienen en cuenta, si el profesor se equivoca es capaz de pedir perdón. Sí, tenemos que acompañarlo y hacerles entender esa situación que ellos en ese momento pues no acaban de entender, pues reforzarlo en plan positivo y darles su razonamiento y explicación del por qué tomamos nosotros esa decisión. Nos toca en parte una etapa de la adolescencia en la que nos toca escuchar y aprender, es decir, porque tenemos que tener conciencia de que esa etapa de adolescencia es una etapa de aprendizaje para el niño, en el que en muchas situaciones debe hacerse responsable de sus actos, ¿no? Hemos estado educando esa responsabilidad desde pequeño, pero le queda un paso para la madurez. Y la equivocación y el hacerse cargo de esos errores creo que es necesario, que tiene que aparecer. Entonces, si somos continuamente firmes con ellos, si solo estamos encima, como he dicho antes, solo le hablamos nosotros, le decimos nosotros, es complicado, porque entre otras características, a estas edades, al que más escuchan es al amigo que tienen en la calle, es decir, es que a ti no te están escuchando. Que al final ellos son los que nos enseñan el respeto y la educación. Son ellos los que nos enseñan a nosotros lo tenemos que poner en práctica, ya que cuando seamos mayores de edad, ahora cuando somos niños, la imagen que damos también es la imagen de los padres, y en un futuro también se va a ver la educación que ha recibido. Cada vez le tenemos menos respeto a las personas mayores, pero lo de la autoestima, que es muy importante tener autoestima y que nuestros amigos no nos van a aconsejar igual que lo harían nuestros padres, aunque ahora mismo pues no lo entendamos. Entonces, claro, luego nos quejamos de que nos tienen respeto, pero si eres tú mismo el que estás tratándole de colega, estás dejándole que te hable en un tono que no es adecuado. O sea, la relación es vertical, de autoridad, y la autoridad la tienes simplemente por el hecho de ser tu padre. Y hay un momento determinado que si te tienes que callar, te tienes que callar, y aunque no lo entiendas, ya lo irás entendiendo. Eso sí, intentando que razone, ¿no? En muchas situaciones el hecho de romper la barrera y irte hacia la amistad, de flexibilizar demasiado lo que es una relación, es decir, la confianza no debe estar reñida
nunca con el respeto. Y aquí, de anécdota que te pasas en el patio, es que en la misma frase que te dicen de don, te llaman de tú. Y negociar. Me parece importante, como les preguntabas antes, adaptarte en los dos sentidos. Yo te entiendo, intento ponerme en tu lugar, pero tú también piensa, si tú fueras madre, ¿qué harías? Esa pregunta les mata. La vorágine que se ha creado y la evolución que ha habido tan rápido, donde se han olvidado muchas personas, muchos entornos educativos, en olvidar los valores del respeto, del orden, de lo que es la disciplina. Entonces, ¿por qué hemos perdido ese respeto? Yo creo que ha sido una mezcla, un compendio de circunstancias que lo ha dado también un poco el entorno en el que hemos crecido, esta evolución de estos 15 o 20 últimos años, y bueno, y el respeto hay que ganárselo. En los dos extremos metafóricos de la mesa, en el de los niños y adolescentes y en el de los abuelos, la misma idea. Los tiempos han cambiado, los recursos tecnológicos han modificado el ocio, el entretenimiento, y esa es probablemente una de las circunstancias que más influye sobre el debate intergeneracional. Lo que quiero decir es que los recursos y los medios que teníamos para divertirnos y entretenernos no tienen nada que ver con lo que hoy tiene la juventud, ¿no? Entonces de ahí creo que parte todo, el nivel de educación, la disciplina, el orden, lo que antes era asumido como natural y hoy día pues pueden decir que es una imposición, ¿no? O padres autoritarios o lo contrario, permisivos, ¿no? Todas las generaciones han tenido el mismo objetivo, ¿no? Que quizás la diversión, estar con los amigos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que dice Pablo, cambia el contexto en el que se desarrolla. Si somos capaces de hacer memoria, y lo hemos nombrado, la idea nuestra con la edad de adolescente era hasta cuanto más tiempo tuviésemos en la calle, mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de nuestros adolescentes encuentran hoy día la diversión en casa, la conexión social, la tienen por medio de las redes sociales, por medio de los videojuegos. Entonces suplen quizás esa necesidad social o de diversión por medio de las nuevas tecnologías que están al alcance de ellos. A todos nos han dicho nuestros padres cuando ha llegado el verano, ¿qué te crees, que vives en un hotel? Pero yo creo que antes teníamos más iniciativas, desarrollábamos, al no tener tantos recursos, desarrollábamos más iniciativas. Yo me acuerdo, para jugar al fútbol, me acuerdo que hacíamos, mi hermano y yo, un balón o una pelota con periódicos y los forrábamos con tela y lo uníamos con cuerdas. Mi madre, cuando yo un día saqué unos cromos, me dijo, mira, qué recuerdo, yo estaba todo el día en la calle con mis amigas y mi madre le decía, venga Inma, ya para adentro, y mi madre le decía, no, mamá, déjame un poco más. A mí me han contado que están todo el día en la calle inventando en qué jugar y qué hacer con los amigos. Ahora la mayoría también salen, pero también más tiempo están en la casa jugando a videojuegos y eso. Y sobre todo empatizar. Es decir, yo creo que una de las cosas que más nos cuesta es decir, yo si tuviese esa edad, ¿qué haría? ¿O qué hubiese hecho? Y empezar a comprender lo que decíamos antes al principio, ¿no? No es un momento de aprender de ellos también, ¿no? Pues vamos a entender la situación que viven en este momento y empezar a no ser nosotros protagonistas, sino a ser los protagonistas ellos y empatizar por cómo se sienten. No tiene nada que ver. La persona básicamente es siempre la misma, o sea que todo lo que tratamos con sentimientos, emociones, aspiraciones, identidad, todo es exactamente igual. Lo que cambia es el envoltorio. Estamos en un envoltorio, a veces, por supuesto, muy positivo siempre, porque la evolución es lógicamente a la mejora del ser humano, pero hay que saber aprovechar las cosas buenas y las cosas malas. Vosotros es otro tiempo, otra forma de vivir. Ahora es otro modo con la tecnología y todo, pero al final todos tampoco es un gran periodo de tiempo de diferencia. Todos buscamos eso, pasarlo bien.
En el ámbito del colegio, en su dimensión de extensión de la tarea educativa de la familia, la escucha es la principal de las herramientas. Por ejemplo, en las tutorías, donde se adquiere una visión del alumno externa al grupo, que también es interesante para los padres. Bueno, a ver, yo partiría de la base que es algo cotidiano, normal, del momento evolutivo crítico de la adolescencia. Entonces, lo bueno que tienen estos coles es que el bloque inquebrantable que se hace con la familia a la hora de formar el adolescente es brutal. Entonces, ¿qué pasa? Vienen unos padres con su hijo adolescente, que es su primer hijo o segundo, pero nosotros llevamos ya en el cole muchos años viendo a muchos adolescentes, en teoría somos expertas en eso, y les puedes dar muchísimas ideas y muchos cauces para poderles ayudar. Ellos conocen a su hijo como hijo, pero tú le vas a dar una visión de cómo es como alumno, cómo es como amigo, cuál es su proceso de aprendizaje, y entonces se dejan ayudar, ¿no? Dependiendo del momento, nos gusta también llamar la atención y lo que ha dicho la señorita María, que nos gusta ser escuchadas y que nos comprendan, porque no solo se trata de todo a base de riñas, también si nosotros contamos nuestros problemas y nos abrimos a nuestros tutores y a nuestros padres, pues nos pueden ayudar. Siéntete orgulloso de lo que eres, que puedes mejorar, que puedes conseguir, y te comparas tú contigo mismo hasta dónde puedes llegar, no dentro del grupo. Entonces eso nosotros como profesor también tenemos que cuidarlo bastante en el aula, porque tenemos 20 o 25 y cada uno es distinto y no a todos les sirve el mismo jarabe. Tenemos que buscar recetas para cada uno de ellos, ¿no? Yo lo veo en las tutorías, ¿no? Cuando tú le cuentas algo a tu tutora y tu tutora se calla literalmente para escucharte y luego te da su opinión, si tú se la pides, pues yo ahí lo veo como que me están escuchando. Y pienso que en parte es bastante bueno, porque ya no solo tengo la opinión de mi amiga, también tengo la de mi tutora, y luego en mi casa pues también si cuento el problema a mis padres, pues también me pueden aportar más ideas o más cosas para solucionarlo, y yo también cuento mucho pues con la opinión, por ejemplo, de mi hermana mayor. El cariño es fundamental, o sea, que tú no seas una máquina de reñir, que tú seas una máquina de acoger y de querer y de abrazar, que yo creo que ahora mismo, no sé la experiencia que vosotros tendréis, pero lo que se ve en la calle, desgraciadamente, es padres que trabajan muchísimo, que están muy poco tiempo con sus hijos, que entonces los hijos han llegado a perder el respeto, la autoridad, todas esas cosas, de esos valores de que hablamos. ¿Por qué? Porque no tienen dónde agarrarse, a quién achuchar, a quién querer, tener ese... que no hace falta que sea tiempo en cantidad, sino calidad, simplemente. Yo creo que no lo haría, pero porque la maduración de la personalidad tiene que pasar por ahí para ser tú mismo. Lo que sí creo que se puede es prevenir para que esa relación no sea conflictiva. O sea, que hay un monólogo, un diálogo, una discusión. Lo que tenemos que conseguir es ese diálogo y prevenirlo antes, la edad, cuando todavía no llega a la adolescencia, que haya respeto y confianza. A los padres les da mucha confianza cuando en tutoría les dices, ¿sabes lo que le pregunto a tu hija? Que ante un problema difícil, ¿a quién recurrirías? ¿A un amigo o a tus padres? Un problema gordo. Es muy raro que te digan un amigo, te dicen, pues a tus padres. Y eso ya les da tranquilidad, ¿no? Entonces, sí, cuando estamos hablando de cosas fuertes, ya si es otro, ¿no? Pues dice, pues a mis amigas, pero si es un problema que de verdad le preocupa y no sabe cómo resolverlo, entonces, y si no, cuando dices, no, yo confío, yo conozco a mi hija y te das cuenta, pues tienes que hacer que les conozcan. Pero ese respeto y confianza, que es la base de cualquier relación, yo creo que se puede prevenir y ayudar a ese conflicto. Otra idea permanentemente presente en el debate es la de la rebeldía, que genera conflictos, pero que también conforma la personalidad y, en cierto sentido, también transfiere confianza a los padres de que sus hijos sabrán desenvolverse con criterio propio, tratando de hacer valer sus posiciones. Yo creo que la rebeldía es muy buena porque os ayuda a crecer y a madurar y a pensar por vosotros mismos. Si no sois como ovejas que vais haciendo lo que los demás
quieren y dicen que hagáis. O sea, hay que pasar de hago esto porque sí o porque me lo dicen a lo hago porque quiero. Y en el momento que tú sabes por qué quieres las cosas y te lo han argumentado, pues te ayuda realmente a tener más personalidad y saber lo que quieres. Me ha dado muchísimo trabajo, pero me ha dado la tranquilidad que cada uno, una vez que se le ha corregido su comportamiento, han sabido afrontar con un espíritu crítico lo que hacían ellos, lo que hacían sus amigos, lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Y de hecho crecen en autonomía y en autoestima una barbaridad. Hombre, porque al final es verdad que aprendes muchas cosas y que si no haces nada malo no vas a tener nunca la oportunidad de aprender ni de cómo educar a tus hijos si tienes o cuando seas mayor. Aprende muchísimo de todas las situaciones, que no siempre la rebeldía supone hacer cosas mal y que tengan una consecuencia negativa. A veces la rebeldía es una afirmación de tu carácter. Yo soy así, quiero ser así. Entonces te pueden corregir, te pueden ayudar, pero no siempre tiene que ser en plan negativo. ¿Sí? Es propio de la adolescencia, ¿no? Y además yo creo que todas las situaciones son buenas para educar. O sea, si tú no te pones rebelde, a mí no me das la oportunidad de intentarte explicar qué es lo bueno y qué no es no tan bueno. O sea, eso es lo bueno, ir amoblando la cabeza para que sepas diferenciar lo bueno y lo malo y luego que lo elijas tú en libertad, ¿vale? Entonces, cualquier situación es buena y además que si no lo hacemos los profes o los padres, al final, alguien te va a educar. O sea, si no es un instagramer, es un youtuber, si no es la tele, si no son los amigos. Por eso también es bueno, ¿no?, el estar en un cole donde los amigos saben que van a pensar como tú, ¿no? O sea, te vas como cubriendo las espaldas. En fin, que yo creo que es muy bueno ser rebelde. Es lógicamente la adolescencia, el paso de la niñez a la edad adulta, el momento en el que más conflictos se producen, y no solo entre generaciones, sino del propio adolescente consigo mismo. En la mesa de debate se señala también ese momento como el de mayor necesidad de identificación con un grupo, con el sentido de pertenencia. Ese sentimiento de no pertenecer, eso es muy duro para un adolescente. Si lo llevo al WhatsApp, por ejemplo, dice que te pongan el tic azul de que lo ha leído y no te ha contestado, eso es un drama para un adolescente hoy en día. Entonces, yo creo que tiene que tener su margen de maniobra. Siempre como se trabaja desde aquí, es decir, la fortaleza, es decir, la pertenencia al grupo está muy bien porque es necesaria para tu desarrollo, pero tú tienes que tener tus convicciones muy fuertes, o los padres tenemos que saber impregnar de esas convicciones a los hijos para que, sin dejar de pertenecer, porque es normal que tengas tu grupo de amigos, sepas comportarte como se espera de ti, y además saber impregnar de ese respeto a los compañeros que te rodean para que respeten tu forma de ser. Creo que es un desafío inevitable en esta vida y que tenemos que pasar. A veces mis amigas me dejan tirada y se van, pero mi familia nunca me va a dejar tirada. O sea, si a mí me pasa algo, me va a decir, ¿qué te pasa? Van a insistir y yo le digo, no me pasa nada, no sé qué. Y van a empezar a insistir diciéndome, venga, por favor, dímelo, que te voy a ayudar. Y pues yo al final se lo digo y me ayudan y pues me siento mejor. Hoy día mucha gente no se cuestiona la importancia que tiene el saber escuchar. Y te hablo a todos los niveles, a nivel de personas adultas, como de adolescentes, como de pequeños. Y yo creo que eso es una de las cosas que se debería de hacer un coaching, o sea, de cómo saber escuchar a la gente, cómo aprender a escuchar. Porque hay mucha gente que por su propio carácter lo que hace es te avasalla, pero no sabe escucharte. Entonces es fundamental el cuestionarse o preguntar cosas a los hijos en la medida en que tú preguntas abiertas te den información. ¿Qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué problema tienes? Pero de esa manera, al saber escuchar, puedes entender lo que quiere tu interlocutor. Muy importante, pero nos remitimos a lo mismo, o sea, que estamos jugando ahora mismo para que sean felices ahora, pero también felices en el futuro. Entonces, si una persona se siente querida, le puedes exigir hasta la saciedad. Y entonces autoestima no se ve mermada. De la otra forma, sí que es un autoritarismo, ¿no? El no ponerte en su lugar, el que no se sienta, como decía Ana, acogido y querido. Pero si no, ve que es que lo estás haciendo por su bien, aunque no tengan la madurez para verlo a largo plazo.
Bien, entonces yo creo que los padres ahí tenemos que ejercer de padres, ¿no? ¿Cuántas veces había hablado que existen hijos, ¿cómo es?, huérfanos de padres vivos, ¿no? Porque amigos tienen muchos, pero padres solamente tienen uno. Yo desconozco mucho un poco lo que se puede enseñar en ese sentido, pero potenciaría, si hoy se está haciendo, potenciaría mucho más el crear metodologías para que la gente, los chavales, pudieran estar entrenados a saber escuchar a los demás, en todos los órdenes de la cosa. El objetivo es la diversión, estar en contacto con los demás. Es decir, el adolescente tiene una necesidad imperiosa de relacionarse, porque necesita tener ese sentimiento de pertenencia a grupos, de identificarse con la idea, con el juego, de sus iguales, ¿no? Entonces, creo que aún más en la etapa o estos años que nos ha tocado vivir se enfatiza mucho más esa necesidad imperiosa del uso de las redes sociales, es decir, el no poder ir a casa de un amigo o tener limitado ese tipo de movimientos, hace que tome más fuerza las nuevas tecnologías y los medios de comunicación por redes sociales y demás, en comparación con lo que teníamos nosotros, que casi no existían en ese tiempo, ¿no? En mi edad es un proceso de cambio de ser un niño a ser un adulto. Yo creo que normal depende, hay gente que sí, hay gente que no, depende de la personalidad y la educación que te hayan dado. Que el ser humano es uno y que cambian circunstancias, pero la necesidad de sentirse integrada en el grupo. Ese bloqueo que tienen de identidad, que saben lo que no quieren ser, pero no saben lo que quieren ser. Esa rebeldía interior efectivamente está ahí, ¿no? Yo con 3 adolescentes ya también como madre en casa los ves, que cada uno es único y irrepetible, y lo que te vale para uno pues no te vale para el otro, ¿no? Entonces lo importante es que haya esa confianza, ese respeto y que nos lleguen las cosas a ellos como padres, nosotros como tutores, y en ese sentido les ayudas y sentirse siempre acompañados y queridos. O sea, pienso que eso que no ha salido antes falta. Cuando un adolescente se siente querido y escuchado, te lo has ganado, y ahí ya tienes la autoridad para poder, y va a dejar que le exijas. Es que muchas veces los límites son necesarios. En el cole estamos hartas de ver niñas, por ejemplo, que suspenden solo para llamar la atención de los padres. Prefieren un castigo, prefieren que les tomen atención a que pasen de ellos, ¿no? O sea, ese permisivismo. O niñas que dejan de comer, o niños que hacen un papel de malotes y luego en el fondo son maravillosos. O sea, muchas veces son solo llamadas de atención. Entonces ellos saben que lo haces por su bien, van a dejar que les ayudes y necesitan esos límites, porque no tienen madurez todavía. Aunque tú te encuentres solo, por muchos amigos que tengas y muy buenos que sean, también te animarán, pero sobre todo los que te van a animar es tu familia, tus padres y sobre todo tus abuelos. Y seguramente en algún momento te encontrarás solo, y en ese momento es la familia en el momento que te ayuda y te apoya. Para terminar, pedimos a profes, abuelos y alumnos que busquen aquello que les ha emocionado, aquello que ha significado un aprendizaje en 2 horas de conversación sobre conflictos intergeneracionales y especialmente, en esta ocasión, lo que les ha unido, lo que les ha hecho reducir sus diferencias. Con estas ideas subrayadas por Antonio, Blanca, Pablo, Paco, Ana, Begoña, Miguel y María, conformamos este resumen. Pues yo me quedo con la de Pablo, que ha dicho que los amigos, te enseñan, pero no te enseñan tanto como tus padres. Yo me quedo con la de Antonio, que ha dicho que hemos perdido en respeto. Antes un niño no le levantaba la voz a un padre ni de broma. Yo creo que lo que hablaba María de la maduración para la autoestima y el crecimiento personal es importantísimo, que realmente los conflictos intergeneracionales existirán siempre, no como conflictos, sino como una adaptación a la realidad que cada uno tenemos. Yo me quedo con lo de la rebeldía, que al final, o sea, es malo hacer las cosas malas, pero al final siempre aprendes algo. Yo me quedo con los abrazos y el sentirte querido para poder crecer, ¿no? Y que ser rebelde siempre ayuda, o sea, como decía, porque si no es que no aprendes.
si lo llevas un poco al aula, pues intentamos por todos los medios que el niño sea responsable de todo lo que hace, darle muchas actividades, muchas situaciones en las que pueda ejercer esa autonomía, porque al fin y al cabo ellos tienen que llevar las riendas de su propia vida. Es decir, ¿no? La decisión la toma tú decides cómo quieres hacerlo. En el día a día intentas crear situaciones que no sea una cosa, ni puede tener un fin dramático ni nada, pero que el niño sea dueño de sus propios actos, para que una vez que se haga adolescente sepa que todo lo que haga o deja de hacer tiene una repercusión en sí mismo y en los demás, ¿no? Hablamos, un podcast de Atendis. Atendis es un grupo educativo con 20 colegios y 13 centros de educación infantil en Andalucía y Extremadura. Más de 25.000 alumnos han pasado por sus aulas, a las que a día de hoy asisten más de 10.000, desde meses de edad hasta los 18 años. Casi 50 años de trayectoria, los pilares de Atendis siempre han sido la pedagogía personalizada, la implicación de las familias en la educación de sus hijos y la formación humana y cristiana. La calidad educativa, los idiomas, la competencia digital y la actitud de apertura hacia otras culturas forman parte de la mentalidad global y el compromiso social que se inculca a los alumnos. Atendis ayuda a sus alumnos a encontrar su misión en la vida para que sean profesionales competentes y personas auténticas e íntegras. Puedes suscribirte a este podcast en iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, y también escucharlo directamente en atendis.com.